Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión, que por cierto, todos los temas que platicamos usted los puede encontrar en estos libros Desde el umbral de la muerte y el libro Morí y vi. El tema que vamos a tratar con el doctor ahora es el infierno, ciencia y fe. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Aquí con ganas y entusiasmo de seguir aprendiendo esos temas tan interesantes y verlos desde diferentes perspectivas para crear un pensamiento crítico, una charla amena que la pueden oír en el podcast cuando vayan en el tráfico o cuando tengan un poco de tiempo para poder pensar un poquito sobre estos temas tan interesantes. Pues bien, doctor, comencemos por saber qué es el infierno. Bien, Edgar, siempre tratamos de definir lo que vamos a tratar hoy. Y como hemos dicho en otras ocasiones, en el juego del lenguaje de Wittgenstein, el infierno es una palabra que significa muchas cosas. Por ejemplo, Averno y Tártaro en Argentina, la casa del chamuco en México, Paila en Colombia, fuego eterno en Venezuela, abismo en Perú, candela en Cuba, Xibalbá en el pueblo maya, como sabemos todos nosotros, y Hades en la mitología griega. Pero también puede ser interpretada bajo varios conceptos. O sea, esta palabra que puede ser dicha en otros términos con sinónimos y puede ser entendida en diferentes formas. Por ejemplo, en el libro de Iben Alexander, que es un neurocientífico que tuvo una experiencia cercana a la muerte que se llama La prueba del cielo, el libro muy interesante, él narra que durante las primeras etapas de su experiencia cercana a la muerte, él estuvo bajo tierra como que fuera una lombriz y miraba como gelatina negra y se sentía muy oprimido y muy mal, digamos. Yo, por ejemplo, en esa transición entre la vida y la muerte, yo sentí en algunas ocasiones lo bueno que yo realicé a algunas personas sintiendo, entiendo yo, lo que sentía la otra persona, no lo que yo sentía, no que el efecto de lo bueno que yo había hecho, por ejemplo. Entonces me puse a pensar un día, ¿qué pasaría? Porque en ese momento no hay tiempo y espacio. Un minuto puede ser la eternidad y la eternidad un minuto. ¿Qué pasaría si yo sintiera el efecto de lo que la mamá sintió cuando le mataron a su hijo? Y yo soy el asesino y estoy sintiendo lo que la mamá sintió cuando yo, como asesino, maté al hijo. Por toda la eternidad de eternidades. ¿No sería eso un infierno espiritual? Me pregunto yo. Desde el punto de vista de la NASA, acaban de descubrir un planeta a 40.000 años luz en el reunión estelar del Cangrejo, un exoplaneta que se llama 55 Cancri, que en la constelación del Cangrejo, de Cáncer, perdón, de Cáncer, donde han encontrado que este planeta tiene como que fuera fuego, lava en todo el planeta. Y es una idea de nuestro concepto de infierno a nivel del siglo XVIII en el pensamiento cristiano. Entonces los de la NASA le pusieron el infierno a ese planeta que se llama 55 Cancri en la constelación de Cáncer, por ejemplo. Pero también Dante pintó un dibujo muy bonito que se encuentra, bueno, no fue Dante, fue Botticelli que pintó el dibujo, pero la imaginación la hizo Dante. Alighieri, cuando con Virgilio, según cuenta su historia, su novela, bajaron los 9 círculos del infierno, donde cada círculo, como hemos platicado en otras ocasiones, es un nivel cada vez peor, donde las almas pasan y purgan sus pecados. Entonces hay un cielo, un infierno y un purgatorio donde pasan eternamente las almas sufriendo. Otra forma de entender el infierno. Pero desde el punto de vista científico, cuando vamos a ver un poco más adelante con más detalle, podemos entender el infierno como un infierno mental, una enfermedad mental, un infierno en la tierra con adicciones, drogas, licor, sexo, una obesidad mórbida en la cual no me puedo ni mover y es un infierno estar acostado todo el día viendo cómo me voy a morir
como le pasa a algunas personas. O la depresión. Estaba leyendo un artículo que salió publicado que dice que antes teníamos más o menos una de cada 4 personas con depresión y hoy tenemos una de cada 3, o sea, 33% de depresión en el planeta Tierra. Eso nos está matando, es una forma también de infierno. O el machismo o feminismo que vivimos en la casa, o el racismo, miramos la guerra de Palestina e Israel, o la guerra entre Ucrania y Rusia. Están viviendo la gente de ahí un infierno. Los campos de concentración nazi, o lo que sufre la gente de Gaza. Con otra forma de entender el infierno. Entonces, como vemos, hay palabras, hay sinónimos. Aquí solo les conté algunos términos en Latinoamérica, pero ahora imagínense en otros idiomas, en otras culturas, en otros pueblos. Hay cantidad innumerable de conceptos y formas de entender el infierno como concepto de lugar o como concepto intelectual mental de depresión, angustia, ansiedad, ira o muerte en una guerra. Doctor, ¿y cómo podemos ver, digamos, el infierno desde el punto de vista religioso? Bueno, en todas las religiones que hemos revisado, hemos encontrado términos similares al infierno. Solo que en algunos dicen que no es un lugar de tortura. Por ejemplo, los mayas con Xibalbá, acordémonos de Unapu y Balanqué, que bajaron al infierno, pelearon con los malos y surgieron y regresaron a la vida y se volvieron al sol y la luna, por ejemplo. Es una historia mítica maya. Pero hay lugares donde sí es un sufrimiento, ¿verdad? En algunos textos pues me refiero. Entonces, por ejemplo, en la Torá es el Sheol, es un lugar oscuro que se llama Geihom, por ejemplo. Y en la Biblia está la Jena, pero la Jena que habla de Jesucristo es un lugar que se volvió un basurero porque antes era un lugar pagano donde sacrificaban supuestamente a los niños. Entonces, en la Biblia habla de Gehenna como un lugar físico, por ejemplo. Pero si miramos, por ejemplo, en el Corán dice que es un lugar de fuego que se llama Jahannam. En el hinduismo es una rada, un lugar de sufrimiento, carto, un hoyo, una prisión, una pascama, una cisma de sufrimiento. Pero si vemos el budismo, está el Asbishi. En el budismo japonés introduce el concepto de yoku, que es un lugar de castigo. En el sintoísmo es un yomi, es como un Hades en el griego, en la Grecia antigua, es infierno, donde está Queronte y está el portero, ¿cómo se llama? Cancerbero. El Cancerbero era el chucho de Queronte, que era el que atravesaba el río y daba una moneda para atravesar el río. Entonces, pues, que a los muertos les ponían las monedas en los ojos, para que cuando llegaran al infierno pudieran pagarle a Caronte, que era el que atravesaba el río de la muerte, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, también en la literatura egipcia, en el libro egipcio de los muertos, cuando uno se muere, hay un juicio como el juicio final de nosotros, los cristianos, digamos, en el cual se pesaba el alma del difunto con una pesa, con una pluma. Y si el corazón o el alma del moribundo, del muerto, pesaba más, se salvaba. Si pesaba menos, se iba al infierno. Y este juicio es de Osiris. Entonces, el que decía, ellos tenían unos reglamentos ahí que decían la confesión negativa, es decir, los 125 preceptos egipcios para solventar el paso al más allá y vivir eternamente en los campos de Alaú, que son los lugares paradisíacos, digamos, en la Grecia, en el antiguo Egipto. Y había lugares de infierno donde uno peleaba contra los monstruos y toda la cosa. ¿Qué es lo que pasa con el budismo en el libro budista de la muerte, donde habla que hay una transición en la cual hay que saber cuáles son los espíritus malignos y los espíritus benignos? ¿Qué es lo que pasa en el África? Que en el África supuestamente el infierno es aquí en la tierra, pero como espíritus que viven en la tierra, digamos. No se van al infierno allá, que es la tierra aquí. Y para otros el infierno es aquí, la tierra, carnalmente. Es un infierno que se vive antes de morirse. Cuando se muere, como los judíos, no pasan a un lugar de sufrimiento, sino que sencillamente pasan a un lugar donde van a estar eternamente ahí, a los lados de Dios o no, depende de cómo se hayan portado. En Nueva Zelanda, los maoris creen en un lugar que se llama Rorejanga, que es el más allá y no hay castigo. Y hay muchos lugares más donde pasan al infierno, entre comillas, y no los castigan. Ahí se quedan esperando el regreso de Jesucristo en la segunda venida.
Pero eso depende de cada creencia, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo, hay diferentes formas de entender el infierno, como un lugar de castigo, como un lugar de un castigo temporal, como el purgatorio, o un lugar de no castigo eterno, o un lugar de no castigo para ver a Dios cuando llegue el fin de los tiempos, por ejemplo. Entonces, cada cultura va creando sus conceptos de lo que es la palabra infierno con diferente terminología. Entonces, cada quien tendrá sus diferentes formas de pensar. Doctor, pero aquí no podría también entrar que el ser empático, el ser solidario, el tener, digamos, esas cualidades, le da una vida más tranquila, ¿Sí? que andar uno como metido en cosas que no son adecuadas y que de ahí venga aquello que se dice está viviendo su propio infierno. Exacto. Por ejemplo, en la confesión negativa de los egipcios, la religión antigua de Egipcio, ellos tenían que confesar que no robaban, que no mataban, que no adulteraban, que no se robaban las cosas del Dios, que no se metían al templo, que no pescaban con animales muertos, que no se robaban las ofrendas a los dioses, que no quitaban a la mujer del prójimo, que no castigaban más de lo necesario a los esclavos, en fin, que eran buenas personas, ¿verdad? Entonces, si cumplían los 125 preceptos, entonces su corazón pesaba más. Y en el juicio de Osiris ya pasaron al más allá y se iban a los campos de caña de Iaú y podían vivir eternamente con su cuerpo que dejaron momificado en la pirámide, ¿verdad? Ese es el concepto que ellos tenían. Entonces, ese mismo cuerpo podía vivir en el más allá, por ejemplo. Pero otros no, otros piensan que van a ir como almas al purgatorio a pagar las penas de lo malo que hicieron aquí en la tierra, como el cristianismo. Y otros más, como los judíos, que pasan a otro lado, pero que no son castigados, que el castigo se recibe aquí, en la tierra, en su caminar del día a día y en las cosas buenas y malas que hacen. Con el budismo no, porque con el budismo, si usted se portó mala onda en esta vida, cuando reencarna debido al karma, va a pagar todos sus pecados, entre comillas, ¿no? Y esos pecados los va a sufrir siendo un gusano, o un perro, un chucho. Entonces estaba leyendo un libro y nos decía que le preguntaron a Buda que si los perros también tenían una sensación budista, porque deberían tener, ¿va? Porque para reencarnar, ustedes se mueren de una tradición budista y pasan a otra vida y reencarnan en un chucho, va. Pues este chucho tiene que reencarnar después cuando se muera. Si es un chucho bueno o malo, ya dependerá si es chucho bueno o malo, debería reencarnar en mucha vida, ¿va? Entonces, ese pensamiento budista, le preguntan a Buda que qué onda con eso, entonces dice, bueno, entonces eso es un campo de Ubu. Pero ¿qué, qué significa? Nada, ¿va? Entonces no le contestó nada. Entonces dejaba esas preguntas filosóficas profundas, así como cuando le preguntaron, mire, por ejemplo, mire, ¿y será que cuando uno se muere, el budista, ¿va? La Buda, que cuando uno se muere, ¿qué es lo que sobrevive después de uno renacer? Porque si no existe, ellos no creen en el yo, ni en el alma, ni en el espíritu, ni nada. Uno se muere y se acabó. Todo se deshace. Entonces, ¿qué es lo que reencarna en la otra vida? Le pregunta a un estudioso del budismo a Buda. Entonces Buda dice, mire, pues, eso es como que usted me preguntara que me acaban de tener una flecha aquí en el hombro y que tengo que irme al hospital. Pero usted me hace esa pregunta, yo tengo que preguntarme a mí mismo, bueno, ¿quién me tiró? Antes de irme al hospital, lo voy a averiguar quién me tiró la flecha. ¿Por qué me la tiró? ¿De qué está hecha la flecha? ¿Desde dónde me la tiró? No, quiero que necesitamos de resolver el problema y irnos al hospital, dice Buda. Entonces, aquí no nos preguntemos si qué es lo que va a sobrevivir en el otro lado, dice Buda. Ustedes preocupense por vivir bien aquí y después miren qué pasa y van a sentir lo bueno o lo malo. Entonces, se hacía el loco, ¿va? Con las preguntas porque realmente son muy difíciles racionalmente de explicar. Por eso es que tenemos que ser buenos aquí, pero es una perspectiva personal. Pero más que para irnos al infierno, al cielo, o a purgatorio, o a donde sea, Olam Abba se llama en el judaísmo, el otro más allá, o los campos de caña de Ilaú, o el reino del Ka, o donde quiera. Es portarnos bien aquí porque eso nos va a dar la satisfacción de tener un sentido de vida y por qué vivir aquí y ahora. Porque se ha comprobado que lo que decía, ahorita que pasemos a la parte filosófica, aristotélica de la virtud, ser virtuoso en el justo medio y el bien común, nos beneficia física, mental, social y espiritualmente. Comprobado no solo con resonancia magnética, sino que con pruebas de inmunología, con pruebas cardíacas, con pruebas de todo lo que quieran. Quiere decir que lo que decían los filósofos antiguos, los religiosos antiguos y modernos, y las neurociencias están diciendo lo mismo.
Estamos descubriendo lo que los Vedas escribieron hace, ¿cuántos son? 5.000 o 6.000 años para atrás. Estamos redescubriendo lo mismo, o sea, seguimos en la misma vuelta, solo que ahora hablamos con otra terminología y necesitamos de la razón para entenderlo. Pero esa gente de antes no tenía que necesidad de la razón, solamente lo hacían y se sentían bien y ya, así era. Pero cuando dejamos de creer en eso, buscamos otro sentido de vida. Entonces, en lugar de creer en Dios, creemos en el pisto, en el consumismo, en tener más billete, en tener más cosas materiales, y eso no nos va a llevar a la felicidad. Porque ya lo dijeron hace 6.000 años, estamos repitiendo lo mismo. Entonces, solo es de leer un poquito qué es lo que hacían ellos, y nosotros vamos a hacer lo mismo. Ellos lo hacían porque lo sentían bien empíricamente y tocando con un bastón todas las posibilidades. Y nosotros ahora, con toda la ciencia que tenemos, con todo el conocimiento que tenemos, todavía no hacemos caso, ¿va? Entonces, es lo que a veces nos parece un poco ilógico, pero en fin. Doctor, ¿y esto cómo lo podemos ver desde una perspectiva filosófica? Bueno, miren, pues Orígenes, me acuerdo cuando fui con un filósofo religioso cristiano, que estábamos platicando un día así, cosas de filosofía. Entonces dije, fíjese, yo creo que el diablo va a ser perdonado al final de los tiempos. Yo, ¿por qué? Me dice. Bueno, pues si Dios es bueno, debe de perdonar a todos, digo yo, incluso al diablo. Pues. Tal vez lo manda al purgatorio ahí los miles de millones de años de luz que faltan para que se acabe el universo, tal vez, y posiblemente el triple o 1.000 millones de veces más. Pero al final de los finales, de los finales, de los finales de los tiempos, ¿lo debería de perdonar o no? Le pregunto yo a un profesor, un filósofo y religioso. Entonces me dijo, mire, eso se llama apocatástasis, y lo dijo Orígenes en el siglo III después de Cristo. Ah, qué bueno. Entonces pensábamos igual, sí, pensábamos igual. Entonces quiere decir que hay una interpretación del infierno como un paso temporal a un lugar de peregrinaje espiritual hasta que cumpla sus pecados o se acabe el tiempo. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo? ¿Cuándo se originó el tiempo? De una física, cuando en el Big Bang. ¿Y cuándo se va a acabar los tiempos? Cuando se acabe el Big Crunch. O sea que el universo se va a acabar. Y ahí teóricamente se acaba el tiempo. Entonces, el final de los tiempos, ¿cuándo va a ser? Cuando se acabe el universo. ¿Y cuándo va a ser eso? Miles de millones de millones de millones de millones. A ver cuánto más. Entonces, quiere decir que sí hay un fin del universo, que sí hay un fin del tiempo. Y ese va a ser el momento en que va a terminar el juicio final. Ahora, ¿qué es lo que dice Kant? Kant lo que dice es que ese infierno es la propia maldad del ser humano y la incapacidad de actuar moralmente. O sea que el infierno está en nuestra cabeza, dice Kant. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino y San Agustín dicen que no, que los malos tienen que ir al infierno a sufrir sus pecados, digamos, como su karma negativo, dirían los budistas. Y Kierkegaard, ¿qué es lo que dice sobre el infierno? Dice que el infierno es como la consecuencia de la libertad humana mal utilizada, estado de desesperación resultante de la elección en rechazar a Dios y al amor. Dejar de lado a Dios debería estar en el infierno, aquí en la tierra, que es lo que dice el Vaticano, ¿no? ¿Y Sartre qué dice? Pues Sartre dice que el infierno está en nosotros nunca vamos a ser malos, ¿no? Entonces que hay que reconsiderar el pensamiento del otro, porque el otro puede ser el que nos cause la maldad, dice Sartre. Pero lo que no dice Sartre es que nosotros somos los otros de los otros, ¿va? Nosotros creemos que somos los buenos. Pero ¿quién es el malo del otro? El otro. ¿Quién es el otro del otro? Nosotros. Entonces todos somos malos, ¿no? De filosofía, ya saben cómo son. Y Hume dice que Dios es infinitamente misericordioso, por por lo que no podría justificar el castigo eterno, ya que esto sería incompatible con la bondad divina, lo que yo pensé y lo que escribió Orígenes en el siglo III, igual que Hume. Y fíjense que lo hemos dicho aquí miles de veces, bueno, varias veces, que es un juego de lenguaje, que cada quien interpreta la palabra el infierno, o hell en inglés, o Jaimín en el noruego, pero sea lo que sea, lo malo que piensa el ser humano. Cuando el ser humano conoció lo bueno y lo malo fue cuando que tuvimos una creación en nuestra mente, ya sea divina o no, de influencia divina, de conocimiento del mal y el bien. Ahí nació el infierno. Ahí nació el diablo, ahí nació el espíritu que fue echado del paraíso, ahí fue como comenzó nuestra maldad y nuestros conceptos del infierno que no están escritos así en la Biblia. Y son conceptos antiguos, son conceptos nuevos. Entonces tenemos que reconsiderar las múltiples interpretaciones que se tienen de la palabra infierno y reconsiderar que si nuestro infierno está aquí en la tierra cuando estamos vivos, o pudiera ser una consecuencia en el futuro, como dice Eben Alexander en su libro La prueba del cielo. Entonces,
Cada quien es libre de pensar lo que quiera en su religión, porque aquí, aunque lo practiquemos, no vamos a solucionar ni a dar la solución a todo el planeta Tierra, ¿no? Cada quien seguirá creyendo lo que quiere creer y vivirá según sus propias consecuencias, buscando un sentido para poder vivir, que es lo importante, ¿va? Doctor, y científicamente, ¿cómo podría ser? Bueno, es muy interesante, porque ahorita estoy leyendo varios libros, bueno, siempre leo dos o tres libros al mismo tiempo. Estoy leyendo los libros de Jung, que se llama Espiritualidad y Trascendencia, y otro libro de Jung que se llama La realidad del alma, y el libro de Freud que se llama Malestar en la cultura, y uno de Sisek, de perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, bueno, en estos libros estoy leyendo, es interesante porque lo que dice Jung es que el alma es el sentido de la vida. ¿Y qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida es lo que Víctor Frank escribió en su libro que se llama El hombre en busca del sentido, que él encontró que en los campos de concentración de Auschwitz y de la época nazi, los que sobrevivían a los campos de concentración son aquellas personas que tenían el por qué vivir, el por qué levantarse cada día, aunque les pegaban, los torturaban, no les daban de comer y ya estaban casi muertos, moribundos, como zombies en los campos de concentración. Sin embargo, las personas que tenían a su papá, a su hijo, a su esposa, o el mismo Víctor Frank dice que lo que quería es terminar su libro, su investigación él era psiquiatra, ¿no? Sobre su investigación sobre el sentido de la vida. Entonces cada día lo levantaba era eso. Y aguantó hasta que salió del campo de concentración y casi muerto, pues. Entonces, si todos tenemos ese sentido de la vida, que por qué nos levantamos cada día, es lo que nos mejora la depresión. Si la depresión está uno de cada tres personas en el planeta, tenemos que tratar la depresión. ¿Y cómo se trata la depresión? Con la espiritualidad, dice Lisa Miller, que es una psicóloga que estudió el cerebro y se dio cuenta que la depresión estropeaba el lóbulo frontal, arriba de los ojos, y que la espiritualidad reforzaba la corteza frontal, produciendo más células y materia gris. Quiere decir que la depresión se cura con espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? El eje común de... ¿Y qué es la esperanza y la caridad? Eso es. Entonces, si ustedes aplican eso en su día a día, son empáticos, son caritativos, tratan de sentirse bien, tratan de perdonar al otro para que ustedes se sientan bien. Ustedes perdonan, ustedes se van a beneficiar del perdón, no el otro. Y se agradecen todos los días, al momento de comer o en la mañana cuando quieran. Eso, y escriben un poquito, o pintan o hacen ejercicio, eso los va a volver felices en el sentido de virtuosos, según Aristóteles y según los estoicos. Porque el bienestar es el equilibrio físico, mental, social y espiritual. Eso, si se mantienen en ese equilibrio, van a estar contentos, felices y tranquilos. Si aplican mucho o poco de muchos de esos conceptos, van a estar mal. Si ustedes son religiosos, pero son obsesivamente religiosos, como Ignacio de Loyola, que se latigaba, se pegaba y hacía ayuno y todo, pero a pesar de todo hizo un libro fantástico que se llama Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Pero eso los va a apartar de la vida equilibrada del justo medio y el bien común. Tiene que estar bien con su familia, tiene que tener un buen trabajo, tiene que hacer ejercicio físico, mental, social y espiritual y tener una razón de ser, una razón de vivir. Eso se llama espiritualidad. Esa espiritualidad es buscar algo. ¿Por qué me levanto? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Para qué? Para tener dinero. Se van a morir pronto y mal. Busquen algo por qué vivir. Busquen el sentido de su vida y así van a ser felices, dice la logoterapia de Víctor Frank, la psicología analítica de Jung y la psicología trascendental que está ahora de moda o la terapia cognitivo-conductual. O sea que todas las neurociencias psicológicas dicen eso. Y si lo quieren ver en neurociencias también. Hay muchos estudios que han definido ese tipo de bienestar. Y tan es así que los estudios de Newberg sobre, se llaman neuroteología, comprueban ese bienestar mental, digámosle, anatómico, el cerebro con espiritualidad. Y eso lo aplicó una autora que se llama Imordino Yang en los jóvenes, que ella lo que hizo fue que les puso a los jóvenes historias
reales y verdaderas de personas que habían realizado actos de compasión, de bondad, de caridad. Y luego les preguntaba a ellos que se metieran al resonador magnético funcional para ver el cerebro y qué es lo que sentían y qué pensaban de la historia, digamos. Por ejemplo, la de Messi. La de Messi es una clásica. Que Messi jugó el partido en Qatar, el primer partido de haber ganado muchos partidos invictos y lo perdió. Y cuando lo entrevistaron le preguntaron, bueno, entonces, ¿ahora qué? Bueno, lo perdimos, jugamos mal y ahora vamos a jugar bien y vamos a ganar el campeonato mundial y lo ganaron. Entonces, quiere decir que con perder una vez no te has perdido para toda la vida. Y ese ejemplo se lo dan a los niños y a los jóvenes. Después lo analizan, lo platican y eso hace que el joven, es una sola historia, pues son 2 horas de historia, ¿va? Con videos y presentaciones y todo lo que es la doctora Imordino ya. Y esos jóvenes adolescentes que fueron estudiados en Nueva York y en lugares donde hay latinos, negros y gente pobre, esa gente que tenía ese tipo de educación en la escuela, cuando eran adolescentes, cambiaron su forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque pudieron analizar su perspectiva de vida, cómo estaban ellos, comparados a un niño en Gaza, comparados con una niña en Ucrania en la guerra, o comparado con los niños ¿cómo se llama? Bueno, ahí en medio de Europa, donde hubo una guerra y una fratricida y dejaron a los niños abandonados, no me acuerdo cómo se llama, los sacaron de ahí y cambiaron su vida también. Entonces, quiere decir que les ponen ejemplos de esos, de gente que ha logrado superarse y tener éxito en su vida, como héroes, como Superman, o como Batman, pero en la vida real, y eso los transformó. Yo estaba viendo en la mañana un estudio que están haciendo en Nueva Delhi, en todas las escuelas, con más de 1 millón de estudiantes. Y cuando hacen esos ejercicios de mindfulness, de concentrarse, respirar profundo, que lo subí a mi página por si lo quieren ver, ese tipo de enfoque mejoraba el sentido de vida de los niños. Son 1 millón de estudiantes en 1000 escuelas, con media hora, se llama la clase de la felicidad, que tarda media hora todos los días de clase. Eso les aprenden a enfocar su cerebro y al aprender a enfocarse en la respiración consciente, por ejemplo, o en rezar o como quieran, en un rosario o como quieran, en el momento de enfocarse mejoran su concentración. Si ustedes están nerviosos, hagan ese experimento y fijan su mirada en algo. Cuando uno está pensando, los ojos se mueven para grabar o recordar. Es el principio del movimiento REM durante el sueño, para grabar la memoria cuando estamos dormidos. Entonces el cerebro, cuando uno comienza a pensar cómo era su bicicleta, qué color era, qué edad tenía, dónde la manejó, cuando ustedes comienzan a pensar, sus ojos se comienzan a mover, porque el cerebro está buscando en la memoria para recordarse. Entonces, si ustedes están emocionados, están tensos o nerviosos y fijan su mirada en un punto, van a dejar de pensar, van a dejar de recordar o de proyectar al futuro. Van a desconectar su red neuronal por defecto y van a activar su red orientada a tareas y eso los va a relajar. Entonces, el ejercicio de meditación consciente, de rezar y orar, es concentrar su mente para dejar y calmar las ondas cerebrales y así se van a calmar. Por eso que el sistema de enfocarse, el sistema de ver una vela, el ver un atardecer, el ver las estrellas, el ver una película, cualquier cosa, los va a relajar, activar su red orientada a enfoque, eso lo va a mejorar. Doctor, ya para finalizar, porque se nos terminó el tiempo en conexión académica, doctor, pero una síntesis de todo esto. Bueno, la síntesis del infierno sería que es un concepto, una palabra que significa muchas cosas, tiene muchas interpretaciones y nosotros tenemos que considerar lo que sea mejor para nuestra vida. El concepto de infierno debe existir para compensar lo bueno y lo malo que es el ser humano, para aportarme yo en mejor estado de bienestar, buscando el bien común y el justo medio mío y de los demás y del planeta. Entonces, ustedes pueden considerar lo que quieran del infierno. Media vez les sirva para ser más felices y estar en mejor estado de bienestar. Esa para mí sería la síntesis. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber compartido con todos los oyentes de Conexión Académica y de Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Adiós.
Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que tratamos hoy con él fue el infierno, ciencia y fe. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.